Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a trabajar un tema bastante relevante para nosotros. El tema de ¿qué dice Jesús sobre la razón? Esa es la pregunta que quisiera trabajar con ustedes desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Jesús sobre la razón? Es relevante por lo menos tres aspectos. En primer lugar, muchas personas piensan que la fe y la razón se contradicen. Es relevante por eso, pero también es relevante porque basado en esa premisa, mucha gente piensa que entonces pueden vivir una vida de fe, un poco desprendida de la razón. Entonces andan por ahí sin pensar mucho, sin ocuparse de cosas sociales, por ejemplo, de cosas relacionadas a la sociedad, a la política, sin caer en lo político partidista, pero somos agentes políticos en la medida en que somos parte de una sociedad y tenemos influencia, y lo que nosotros pensamos, decimos, cómo actuamos, cómo queremos formar nuestra vida, organizar nuestra vida, tiene que ver mucho con cuestiones políticas, en el sentido de ser agentes políticos y no necesariamente personas políticas o político-partidistas. Yo espero que esa diferencia esté clara. Y en tercer lugar, la relación que hay entre la razón y una vida moral, una vida ética, una vida a la estatura de Dios. La podemos ver en los versos que vamos a discutir en este video. Y por eso pienso yo que la pregunta ¿qué dice Jesús sobre la razón? Es muy relevante, entre otras cosas, ¿no? Pero solamente ofrezco estas tres para arrancar. Entonces vamos a comenzar. El texto que yo quiero comentar con ustedes se encuentra en Marcos 7, del 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23. Y lo voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el texto, los versos que quiero compartir con ustedes, lo quiero analizar, quiero ir un poco al detalle, aunque no me puedo meter en todos los temas. Y de nuevo, con este texto lo que estamos persiguiendo, lo que estamos buscando es ¿qué dice Jesús sobre la razón? A primera instancia, aquí parece ser que Jesús no está hablando en nada de la razón. Pero cuando nos metemos un poco en el análisis lingüístico, en el análisis en el original, y yo por eso me voy a ocupar hoy de proveerles a ustedes, a ti, un poco de cómo se dice estos conceptos en el original. Así que te pido que tengas un poco de paciencia si hablo un poco técnico, pero es necesario para poder profundizar en este texto. Bueno, aquí de entrada no se ve mucho de lo que se trata, pero te voy a dar el contexto. En el marco global de este texto lo conforma un debate que Jesús tiene con los fariseos. Ese es un debate entre Jesús y los fariseos o los escribas o ambos. Entonces este debate se da en público. Están los fariseos y los escribas que cuestionan y le hacen la pregunta a Jesús: ¿qué pasa con tus discípulos que no se lavan las manos? ¿No? Entonces es un debate que va en torno a los ritos
o rituales de purificación de la época en la sociedad judía. Y entonces, de esta pregunta de lo que es de lo que debe ser lo correcto, ¿no? Los rituales correctos, la metodología correcta para antes de comer, lavarse las manos, por ejemplo, que es el ejemplo específico antes de estos versos. Jesús, muy sabiamente, como siempre, toma la cuestión de los rituales o las reglas de la tradición de los antiguos sobre la purificación y prácticamente en vez de dejarlo ahí en un legalismo religioso, lo coge ese debate y le da un giro a una pregunta mucho más fundamental. Y la pregunta mucho más fundamental a la que él se refiere y que cambia la discusión es ¿qué es realmente aquello que contamina al hombre espiritualmente? Prácticamente, de esta inquietud superficial, legalista de los fariseos y escribas, de la ritualidad correcta para la purificación, él dice, bueno, ya que están interesados en la cuestión de la purificación espiritual, entonces la pregunta verdadera que ustedes también deberían estar persiguiendo es ¿qué es realmente lo que contamina al hombre? Entonces, con esta pregunta fundamental, ¿qué es realmente lo que contamina al hombre espiritualmente? Jesús prácticamente resume el debate, no es lo de afuera, lo que contamina al hombre, en este caso específico, pues las manos limpias o la comida que uno ingiere, sino lo de adentro, lo que se cuaja adentro en el interior del hombre y se expresa hacia afuera en conductas pecaminosas y viciosas. Y es por eso que ahí conectamos entonces con este verso. Ahora bien, ¿qué tenemos en este verso? Vamos a ver primero, lo primero que salta a la vista cuando uno compara el texto de la Reina Valera 1960, que es mi traducción favorita porque crecí con ella. Lo primero que salta a la vista, y se puede mostrar aquí, es que estas dos palabras están en orden distinto del original. Pero eso no es problema porque es simplemente una decisión que tomaron los traductores en aquel momento, que aparentemente querían unir o agrupar los diferentes vicios o pecados en un orden específico, pero lamentablemente no es el orden original como aparece en el original griego koiné. Así que lo primero que salta a la vista es que estos dos vocablos o conceptos aparecen en un orden un poco distinto. De nuevo, no cambia el sentido y tampoco es una crítica, tampoco disminuye el valor de la edición o de la traducción Reina Valera. Es cuestión de yo lo que hice fue que los puse en el orden correcto, comenzando con fornicaciones y los adulterios entonces van más atrás. Bueno, ¿qué es realmente esto, no? Hablamos de pecados aquí y allá. En la teología se habla de este tipo de listado, le llaman a este tipo de listado un listado o catálogo de vicios. Esto es un catálogo de vicios o un listado de pecados. Y este listado de pecados o de vicios es sumamente importante porque se trata del listado más abarcador y más completo que Jesús mismo provee. Aquí está hablando Jesús, le está hablando Jesús a sus discípulos, no está hablándole ni a los fariseos ni a los escribas y tampoco le está hablando a la muchedumbre que por lo regular iba a escucharlo a él predicar. Es decir, esto se da un contexto prácticamente de discipulado entre Jesús y sus discípulos y es un listado de pecados que el mismo Jesús está ofreciendo.
cuando digo el mismo Jesús está ofreciendo este listado de pecados o vicios pecaminosos, estoy hablando que le está dando la máxima autoridad por excelencia que podemos encontrar en la Biblia. Y es por eso que este verso es de suma importancia, por lo menos para las personas que son cristianas y toman la Biblia en serio. Entonces, vamos entonces al texto. Vamos a comenzar a analizarlo. Y de nuevo, este análisis es mi análisis. Lo expongo para compartirlo contigo como una oferta, como una propuesta. Y hay otras formas de analizarlo, pero esta es la mía. Yo lo voy a comentar y en estos comentarios pues van a ser, yo voy a dar mi opinión. Así que, de nuevo, yo no estoy hablando de que lo que estoy diciendo tiene que ver con una verdad absoluta, porque es mi humilde opinión, obviamente respaldada por muchas lecturas y análisis de otros teólogos y bueno, lo comparto con la esperanza de que pueda ser de bendición a tu vida y para bendecirnos mutuamente. Comenzamos. ¿Qué vemos aquí? Lo primero, lo otro que vimos, lo otro que podemos observar es que hay una forma de introducir el listado y una forma de concluir con el listado. Y esa introducción, yo lo estoy poniendo aquí en rojo, los malos pensamientos. Y esa conclusión, prácticamente, al final, todas estas maldades. Esto, en este texto, tiene la función de un paréntesis, ¿no? Primero entre paréntesis, ¿no? En el sentido de que estoy recogiendo un conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto, en este caso, de vicios, con una introducción y una conclusión, empacados en ese, como quien dice, en ese paréntesis. Y esa es la primera forma de analizar este listado. Hay otra forma, otros, por ejemplo, dicen que ese primer paréntesis es parte del listado de estos vicios, de estos pecados. Yo no lo incluiría dentro de estos vicios, aunque obviamente si estamos hablando de malos pensamientos es algo que se debe evitar. Pero lo importante es entender, y para que entiendas por qué yo no lo incluyo, es porque este aspecto de malos pensamientos, la palabra que está detrás de eso, para malo es un adjetivo que se llama kakos. En el plural sería kakoi, ¿no? Kakoi, entonces la palabra para pensamientos. Kakoi no tiene una connotación en este momento, una connotación moral y espiritual. Kakoi de malo, en este sentido, se refiere más bien a, dando un ejemplo, uno puede saber tocar guitarra o tocar la guitarra bien o tocar la guitarra mal. En ese sentido, tocar la guitarra de una manera equivocada o mala, en el sentido de no saberla tocar, es ese sentido de ser kakos, es decir, es un performance malo, es un desempeño malo y feo. Eso es lo que significa kakos. Malo o feo en ese aspecto. No necesariamente en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el sentido de maligno. Y por eso es que hay una diferencia entre esto y luego cuando en ese mismo verso que lo traducen con la misma palabra en español como malo, pero esa traducción es una traducción de otra palabra griega que no es kakos, que significa malo en el sentido espiritual y en el sentido moral. Y esa palabra es poneros. Y la vamos a ver. Así que, por eso es que yo no incluyo los malos pensamientos como tal, aunque se deben evitar, uno debe
procurar buenos pensamientos o por decirlo así, pensar bien, como tocar la guitarra bien, pensar bien, tener pensamientos buenos, ordenados, correctos, lógicos, y por eso siguen siendo algo que se debe evitar, aunque no tenga esa connotación tan peyorativa en el sentido espiritual y moral. Bueno, dicho esto, pasamos a lo próximo. Como ya hablé, en ese segundo paréntesis te voy a enseñar el próximo diagrama, que así lo podemos ver mejor. El segundo paréntesis, todas estas maldades, yo me voy a ocupar de eso al final, pero esa palabra para maldades, primero que en el original no está en plural, y segundo, aunque se refiere a todo ese grupo que está en el paréntesis, y segundo, que, de nuevo, la palabra para maldad en ese segundo paréntesis sí tiene una connotación moral y espiritual profunda. No aparece cacos, sino aparece poneros o bueno, yo voy a entrar ahí después, no quiero adelantarme. Dicho esto, vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos aquí como el listado o catálogo de vicios? Ahora bien, la primera parte, aquí hay 12 vicios enumerados. Los primeros 6 son conductas y están puestas en plural en este texto, según Marcos. Y el segundo grupo, los otros 6, son actitudes de carácter, posturas, ¿no? Posturas de cómo una persona conduce su vida. Y de ahí que sale un estilo de vida, pero son posturas de carácter. Dicho esto, seguimos al próximo punto. Entonces tenemos esto resumido de esta manera. Los malos pensamientos. Ahí le podemos, en vez de poner una coma, le podemos poner 2 puntos. Como decir, esto provoca esto. O los malos pensamientos llevan a esto. Hay un aspecto de los malos pensamientos que quiero acentuar, que no lo dije. Y voy a leer esa frase, los malos pensamientos en griego. Dice así, hoi dialogismoi hoi kakoi. Esa palabra dialogismoi, que es el plural de pensamientos, no es simplemente pensamiento, sino que se trata de un pensamiento que incluye planificación, que incluye cálculo. Es un pensamiento que implica calculación. Es decir, son maquinaciones, son es como cavilar, ¿no? Cavilaciones, son pensamientos, no solamente, pensé algo y se quedó ahí, o me vino una imagen, una ilustración mental y se quedó ahí, sino que es una computación. Por eso es la parte de, en la primera parte tenemos la palabra dialogismoi, en plural, dialogismos. Esa primera parte de dialogismoi, dia, implica que algo pasa por un proceso, que atraviesa un proceso, que tiene un camino. Y es por eso que implica también, por ejemplo, una conversación interna. Todo eso está implicado en esta palabra que no simplemente es pensamiento. Dialogismoi implica un proceso a través del día, que es un proceso que atraviesa, es una línea que atraviesa todo un proceso. Logismoi, ahí está dentro, obviamente, la palabra logos,
logismos que tiene que ver mucho con razón y pensamiento. Entonces eso es un pensamiento complejo que implica computación, que implica cavilación. Es decir, malos pensamientos en este punto, de nuevo, no es solamente tener una imagen mental, no es solamente haber pensado un concepto y su significado, sino que es una maquinación, una cavilación de una acción que se quiere dar, ¿no? Una imagen. Primero se está pensando algo en una forma modal de lo que podría ser una especie de mirarse hacia afuera, haciendo una acción que todavía no está ocurriendo en la realidad. Todo eso está implicado en esa frase de malos pensamientos. Dicho esto, quiero pasar al próximo punto. Bueno, aquí tenemos entonces, a partir de estos malos pensamientos, 2 puntos, estas malas maquinaciones, se podemos traducir. Entonces aparecen las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades. Todo esto aparece en el original sin artículos, es decir, los no aparecen, sino los malos pensamientos, 2 puntos, fornicaciones, hurtos, homicidios. Y esto es típico de los listados en griego. Cuando uno se da un listado en griego de palabras que todas tienen, van juntas, es un listado, es un catálogo, siempre, no siempre, pero por lo regular es sin los artículos. La versión Reina Valera lo pone, no le cambia el sentido. Y entonces los segundos son el engaño, la lascivia. Entonces el engaño no es que un engaño específico, sino que son conductas. Se trata de una postura de vivir en engaño, de hacer todo en una atmósfera de engaño. El engaño, la lascivia, ¿no? Es una postura de carácter. Hay gente que siempre está en esa postura, ¿no? Han creado una postura de carácter, una personalidad que va en esa dirección constantemente. Yo los voy a trabajar uno a uno. Vamos a entrar ahí ya mismo. Y entonces finalmente todas estas maldades tienen una función específica. Vamos al próximo punto. Vamos a comenzar con la primera palabra que la traduce Reina Valera, una traducción buena y muy atinada, las fornicaciones. De nuevo, está en plural. El singular sería porneia y porneiai es el plural. ¿Qué significa porneia? Porneia significa fornicaciones o fornicación, pero también significa prostitución. En el sentido de un acto deshonesto. Pero también significa idolatría. Es algo muy curioso en la mentalidad griega de la época. Estamos hablando de toda una región del Mediterráneo influenciado por el helenismo y inclusive también el judaísmo ha sido influenciado por el helenismo. Así que estamos en una Palestina antigua, ¿no? Bíblica, de la época de Jesús, influenciada por el helenismo y a su vez influenciada por muchos judaísmos, por muchas vertientes judías que se han expandido por toda la región del Mediterráneo. Es decir, los judíos, hay comunidades judías dispersas por todo el Mediterráneo y el centro sigue siendo Jerusalén y sigue siendo Palestina, la Palestina bíblica histórica. Y entonces tenemos todo esto, esta constelación que influye en la mentalidad. Así que, por un lado tenemos un Mediterráneo, el área completa del Mediterráneo, Grecia, Asia Menor, que
que no desconocen el judaísmo, es decir, otras culturas conocen comunidades judías y esto a su vez influye y tiene su repercusión en el judaísmo. Entonces, de ahí salen vertientes distintas y diversas del judaísmo. Y en el caso de Palestina, la Palestina histórica, tenemos, pues, sigue siendo el centro, pero no exenta de esa influencia helenística. Y entonces, Marcos, que escribe desde Siria, da de nuevo, como que dice, traduce las palabras de Jesús y la palabra que utiliza, que él entiende que es la más atinada, es porneia. Él conoce esta palabra y todo lo que él dice, toda la transcripción que hace de los hechos y dichos de Jesús, la hace también basándose en traducciones de otras personas, de otros judíos, intelectuales, académicos, por decirlo así, eruditos, que han traducido también muchos textos hebreos y arameos al griego. Entre ellos está la Septuaginta. Así que estamos en un griego que, aunque no son las palabras exactas de Jesús, en el sentido de porque Jesús hablaba arameo, un hebreo muy cercano al hebreo clásico, por decirlo así. Bueno, de todas maneras, esta traducción, pues, es una traducción, como quien dice, probada, porque ya hay una cultura ya hay una cultura judía escrita y hablada en griego. Dicho esto, de nuevo, regreso a la palabra porneia. Porneia, de nuevo, significa fornicación, significa también literalmente en el pensamiento griego prostitución o acto deshonesto en términos generales. Es decir, por ejemplo, mucha gente utiliza para hablar de corrupción, decir, bueno, esta persona se ha prostituido. No, es que ha vendido sus valores. No quiere decir que se ha prostituido literalmente, sino que está diciendo de forma metafórica, esta persona ha vendido sus valores, se ha dejado corromper por dinero o por otros intereses. Eso está, en ese sentido es un acto deshonesto consigo mismo, porque vendió sus principios y los valores que se supone que apoyen. Y entonces tenemos esto aquí. Curiosamente también significa idolatría. En el caso de idolatría es de nuevo vender sus valores o dejarse corromper, cometer un acto deshonesto respecto a adorar como Dios a otras cosas o a otros dioses que no se suponen que adore. Entonces, ahí también, en el sentido de idolatría, hay un acto de prostitución. Y esto viene del verbo porneuo, que obviamente significa prostituirse o vivir en prostitución. Es importante entender qué quiere decir Jesús con esto. En los tiempos actuales se escucha mucho que la fornicación significa cometer actos sexuales fuera del matrimonio. Y eso es correcto. Eso es fornicación. Por ejemplo, cometer dentro de la comunidad cristiana el sexo fuera del matrimonio implica fornicación. Ya sea antes del matrimonio o después del matrimonio o al ladito del matrimonio, no importa, a todo aquello que está fuera de los parámetros del matrimonio, fuera de los parámetros de la vida matrimonial, pues implica eso. De igual, eso es correcto, y así también pensaba y esto también va a tono con la moral judía
tanto de la religión judía como de la sociedad judía de la época. Es correcto. Lo que pasa es que no solamente eso. Para los judíos, todo aquello es fornicación que vaya más allá de la práctica matrimonial heterosexual, obviamente. Es realmente obvio. Pero, para que no se quede simplemente que sea obvio, vamos a ver, yo quiero poner, te quiero enseñar unos textos de la época, por lo menos uno es de la época, otro es posterior al tiempo en que vivió Jesús, pero cercano y también corresponde a la religión judía, al judaísmo helenístico, para evidenciar lo que pensaban y que era aceptado como fornicación en aquella época en el contexto judío. Ahora bien, hay dos observaciones que yo le he hecho que se le puede hacer a este texto. Jesús no explica el concepto. De nuevo, estamos en un contexto donde Jesús le está explicando una palabra que él dijo en público en el debate con los fariseos y los escribas, y ahora en privado está hablando con sus discípulos que le pidieron por favor que le expliquen a ellos qué significa esto. Y entonces en este contexto de explicación, donde él tiene tiempo para explicar, esta palabra no la explica. ¿Por qué no la explica? Sería la pregunta. Jesús tampoco corrige ni enmienda lo que él quiere decir o lo que se entiende por este concepto. Así que, ¿por qué Jesús no explica este concepto? Y la respuesta es bien sencilla. Si vamos a entender, cuando uno habla a una persona, cuando uno tiene una conversación normal, uno no está explicando todo el tiempo cada una de las palabras que uno está diciendo, porque entonces nunca va a poder comunicar. Uno explica solamente palabras, conceptos nuevos o que son especializados que es muy probable que la gente no entienda. Es decir, al no explicar lo que él quiere decir con fornicaciones, con porneiai, él está dando por sentado que hay un conocimiento básico, común, entre él y sus oyentes, sus interlocutores. Es decir, él no explica esta palabra que significa fornicaciones porque él sabe que los que lo están escuchando saben lo que son fornicaciones y todo lo que implica fornicaciones. ¿Está claro? Eso es bien importante. Entonces, para nosotros saber qué es lo que él da por sentado y sabe que los demás entienden, que es un conocimiento común compartido, que no es necesario hacer explícito. Entonces, para nosotros, quizás que queremos entender lo que ellos entendían en la época, es decir, el Sitz im Leben, entonces hay que ir allí. Para la sociedad judía y para la religión judía, este concepto se refiere a todo tipo de fornicación que ellos ya conocían. Algunas de las conductas específicas que este concepto abarca son las siguientes: el incesto, la homosexualidad, la pedofilia o pederastia, e incluso el bestialismo o zoofilia también que le llaman, entre otras cosas. Ahora bien, esto es así, esto lo sabemos porque hay textos que explican el Torá, hay textos judíos que explican su propia religión, hay textos históricos de judíos, historiadores y pensadores que explican
las tradiciones judías y lo que entendían los judíos de la época. Y una de estas personas, y voy a escoger aquí de entrada el más conocido, es un pensador, un teólogo helenístico de la misma época de Jesús, que se llamó Filón de Alejandría. De nuevo, un pensador, filósofo y teólogo judío, el más conocido, el más con el mayor impacto de la época. Y yo quiero mostrar de ti este texto, lo quiero leer. Es un poco largo porque no solamente dice, es un ejemplo de lo que se entiende por fornicaciones, de lo que se entiende como una falta a la moral judía, a la ética judía de la época. Y obviamente en este caso él habla de, él trata de dar un argumento racional. Esa parte del argumento racional es una contribución, es un comentario de Filón. Lo que dice antes es simplemente para saber que esto era común, era el entendimiento común de la religión judía de la época. Así que para no seguir comentándolo, antes de demostrarlo, te quiero leer ese texto. Y dice así: Filón de Alejandría. Y que el hombre que se dedica al amor de los muchachos, ahí tenemos la palabra, lo que está traduciendo el amor de los muchachos es paiderastes, una forma específica de homosexualismo, se someta al mismo castigo. En este libro que yo estoy citando ahora de él habla antes de eso de otras formas de fornicaciones que también él dice desde la perspectiva de la ley que la penalidad para ese tipo de fornicaciones es la muerte. Obviamente nosotros los cristianos no creemos en eso, sobre todo porque el mismo Jesús abolió la pena de muerte en el momento específico que le traen a la mujer adúltera. Él no la condena con la pena de muerte. Él le dice, yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. Sobre eso voy a entrar ahora, pero quiero seguir leyendo. De nuevo, que el hombre que se dedica al amor de los muchachos se someta al mismo castigo, puesto que persigue ese placer que es contrario a la naturaleza. Y puesto que, en lo que depende de él, haría las ciudades desoladas y vacías de todos sus habitantes, desperdiciando su poder de propagar su especie. Y además, siendo guía y maestro del mayor de todos los males, la falta de hombría y la lujuria afeminada, despojando a los jóvenes de la flor de su belleza y desperdiciando la flor de su vida en el afeminamiento, a los que, por otra parte, debería entrenar para el vigor y los actos de valor. Hasta ahí. Él trata de dar una explicación racional porque esto está mal. Y obviamente la explicación es lógica y es muy racional. Pero yo no quiero meterme ahí en su argumentación, sino que simplemente quería demostrar y señalar que Filón de Alejandría ve, por ejemplo, dentro de las fornicaciones, la homosexualidad, hablando de esta forma específica de homosexualidad, como una fornicación, como una falta, como un pecado, como un vicio. Y en este caso, lamentablemente, en aquella época, pues, se creía en la pena de muerte, algo que es nefasto y muy malo, pero yo no quiero juzgar ahora este texto, no quiero analizar este texto, sino que simplemente era para demostrar cómo judíos helenísticos de la época, de la época de Jesús, pensaban que, entre otras cosas, la homosexualidad, pero también el incesto, la pedofilia, el bestialismo,
están recogidos dentro del concepto de fornicaciones. Tengo otro ejemplo, y este es de otro judío historiador muy conocido después de Jesús, pero que también es muy importante porque da mucha información de la tradición judía, de las costumbres judías de la época. Y estamos hablando de Flavio Josefo, obviamente. Y aquí tenemos en el libro 3, capítulo 12, a Flavio Josefo escribiendo. También prohibió, obviamente Moisés, estamos hablando de la ley mosaica, también prohibió que un hombre se acostara con su mujer cuando estaba profanada por su natural purgación, y que se juntara con bestias, aquí tenemos el bestialismo, y que aspirara a acostarse con hombres, y tenemos la homosexualidad, todo lo cual era perseguir placeres ilegítimos. A los culpables de esa conducta insolente ordenó castigarlos con la muerte. Es decir, a veces uno escucha que la religión o la iglesia no está a la altura de la sociedad actual, implicando indirectamente que estas conductas son modernas, que la Biblia no conocía estas conductas y que por eso no pudo atender estas necesidades modernas. Y en ese sentido podemos ver que no hay nada más erróneo en ese tipo de aseveración, porque la Biblia registra todo tipo de aberraciones sexuales, todo tipo de fornicaciones las registra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aquí tenemos evidencia histórica a lo que se refiere cuando se habla de porneia. Ahí lo tienen, para que lo juzguen ustedes mismos, lo reflexionen. El segundo pecado o la segunda palabra, vocablo, que aparece en este listado de conductas erróneas o de vicios es klopai. Klopai significa hurtos o robos, pero también existe otra forma, klopeia, que es lo mismo, simplemente es otra forma griega de decir lo mismo, y viene del verbo klopeuo, que significa robar, quitar por sorpresa. Con esto, aquí no hay mucho que decir, sobre todo porque es una de las conductas que ya conocemos o que ya conoce también el judío de la época, porque sale en los 10 mandamientos, porque la menciona en los 10 mandamientos. Así que esta infracción es parte de lo que le llaman el decálogo, en los 10 mandamientos. Y también aparece en Jeremías 7:9 como uno de los 4 pecados capitales. Y capitales significa no que son lo más grandes, sino capital significa que son castigados con la muerte. Estas leyes judías de la época, pues obviamente eran un poco macabras, y esto de la pena de muerte, obviamente, con la presencia de Jesús vemos cómo Jesús corrige ese tipo de legislar. Phonoi. Phonoi es la próxima palabra que la versión Reina Valera traduce como homicidios, muerte. También significa asesinato o matanza. Y viene del verbo phoneuo, que significa matar, asesinar, cometer un homicidio. Y de nuevo, este pecado o esta conducta o este vicio es conocido ya por la sociedad judía, no hay que aclararlo, tampoco Jesús lo aclara, al igual que tampoco aclaró a lo que se refiere hurtos, porque es lógico, todo el mundo lo entiende. Y
también es parte de los 10 mandamientos, aparecen los 10 mandamientos. Así que seguimos con la próxima y no hay mucho que abundar, es lógico. Un punto que quiero mencionar aquí, que es importante para nosotros. En el caso de la cristiandad moderna, es decir, lo que hemos heredado a partir de Jesús, es importante saber que aunque haya pecados o vicios, pecados enlistados por la Biblia, que en la sociedad actual sean también penalizados y sean unos crímenes, no significa que tenga un estatus idéntico. Es decir, el hecho de que los hurtos y los homicidios también sean crímenes es una coincidencia. Es posible que haya sociedades donde los homicidios, y las hay, en Estados Unidos todavía hay estados que desde la perspectiva del Estado mismo, el Estado mismo como Estado comete matanzas y es con la pena de muerte. Esa es una contradicción, penalizar los homicidios cometiendo homicidios. En ese sentido, estos estados que todavía promueven la pena de muerte no han aprendido nada o no leyeron esa parte donde llevan a la mujer adúltera y a Jesús, y Jesús no la condena con la pena de muerte, aunque no dice que lo que ha cometido está bien, sino que sí sigue llamándolo pecado, y por eso es que Jesús le dice a ella: yo tampoco te juzgo, vete, sigue tu camino, pero no peques más. El cristiano no necesita leyes que le prohíban hacer algo que Dios mismo ya le prohíbe. Si coinciden un pecado con un crimen, chévere. Si no coincide, pues no necesitamos la criminalización de una conducta para que el cristiano no la ejerza, no conduzca su vida de esta manera. Son simplemente coincidencia. La sociedad civil no necesita necesariamente los preceptos de Dios, en el sentido de que si la sociedad civil no es cristiana, entonces pues es su problema. Obviamente, si Dios lo prohíbe para el ser humano, es porque es bueno para el ser humano, para la comunidad y para la sociedad en general. Obviamente sería bueno y sería loable perseguir, proponerse que también desde la perspectiva civil se prohíban cosas, por ejemplo, como la pedofilia, porque esto no solamente daña al ser humano, al niño, a la persona menor de edad, sino que también daña a la comunidad y daña a la sociedad. Y en ese sentido, si lo hacen por convicción o no, es importante que haya eso, una estructura civil que proteja, por lo menos en estos casos ya extremos, a la sociedad, a la comunidad y también, obviamente, a los niños. Eso solamente por dar un ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso vamos a decir, el aborto, es un tema muy complicado, es un tema muy debatido. Pues mira, es muy sencillo. Si el cristiano entiende que el aborto es una forma de homicidio, y vamos a hablar de homicidio luego, pues el cristiano no debería cometer aborto si cree que es una forma de homicidio. Si es una forma de homicidio o no, también ahí
hay mucha disputa, hay mucha controversia, hay muchas opiniones diferentes. Pero en el caso del cristiano que entienda que es un homicidio, pues ese cristiano no va a cometer eso. Es decir, pero ese cristiano no necesita necesariamente que la sociedad civil haga una ley que prohíba el aborto, porque como cristiano no se supone que lo cometa de todas maneras. Al punto que quiero llevar es el hecho de que algo no se criminalice, no significa que lo haga bueno. Y el hecho de que algo sea criminalizado no es una forma de promover la vida cristiana, porque la vida cristiana no depende de eso. Ahora sí, es una forma quizás de ir más allá de promover la vida cristiana, sino que ¿para qué? Para que la sociedad también sea una sociedad más o menos, desde la perspectiva civil, saludable, una sociedad coherente, una sociedad racional, una sociedad que no daña a sus propias personas, a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, pues esto es muy dañino desde mi perspectiva. De nuevo, en mi opinión. Sobre eso podemos argumentar en otro video, en otra ocasión. Bueno, lo que quería decir, al fin y al cabo, lo que quería decir es que tanto los hurtos como los homicidios son pecados, vicios, que Dios y Jesús, en este caso bien específico, muy específico, desaprueban y que coinciden con la criminalización actual en nuestras sociedades. Pero de no estar criminalizados, aún así, es deber del cristiano ante Dios no cometer este tipo de falta de pecado, porque eso es lo que significa peccato, peccare, fallar a una conducta que se supone que se haga y no se está haciendo. Bueno, dicho esto, quiero pasar al próximo concepto, pero antes de pasar al próximo concepto, es importante ver que estos primeros tres están concatenados con los próximos tres. Vamos a observar. El cuarto, adulterios. De nuevo, en plural, moisheiai o moisheia en singular significa, que viene del verbo moisheio o de moisheuo, que significa cometer adulterio, pero también significa corromper. Y como ya había mencionado anteriormente, también significa adorar ídolos. Entonces, lo que tenemos aquí es una forma específica de porneia. De nuevo, los adulterios. El adulterio es una forma específica de fornicación. Porque va más allá de el estatuto matrimonial heterosexual que entendía la sociedad judía que es lo correcto. Esto es lo correcto y lo natural. Un hombre y una mujer se unen en matrimonio y en ese contexto tienen sus relaciones sexuales y se procrean. Construyen lo que se le llama desde la perspectiva sociológica el núcleo de la sociedad, el núcleo familiar y el núcleo de la sociedad. Es por eso que Filón de Alejandría argumenta de esa manera, que en el caso que leímos ahorita, hace un tiempo, se van a ver las ciudades desoladas porque se destruye con este tipo de fornicaciones el núcleo social y tenemos una sociedad sin familia, una sociedad descompuesta, disfuncional, porque el núcleo de la familia está siendo trastornado, por decirlo así. Entonces tenemos moisheia. En este contexto,
Pues como acabo de decir, los adulterios son formas específicas de fornicaciones. Y ahí tenemos la conexión del número 4 con el primero, es decir, están concatenados estas dos cosas. Entonces, vamos al próximo. Lo que está traduciendo aquí la Reina Valera como avaricias es la palabra pleonexiai. Pleonexiai es el plural de pleonexia y que significa hecho o deseo de tener más que los otros. Significa ambición, avidez. Es decir, la traducción de la Reina Valera es muy buena. Y viene del verbo pleonecteo. Tener más, querer más de lo que se tiene o de lo que se debe tener. Usurpar. Estar ávido de dinero. En este contexto, la avaricia es la fuente maligna del hurto y la raíz de todo tipo de corrupción. Entonces vemos también la conexión, la relación que hay entre las avaricias, el hurto y la raíz de todo tipo de corrupción. Y habíamos dicho que también la palabra porneia es una forma de corrupción. Entonces, todo esto está en este contexto, en esta palabra implicado. Todo esto no lo explica Jesús, sino que al decir esta palabra que Marcos traduce como pleonexiai, está basándose en un conocimiento compartido y común dentro de una explicación de lo que quiso decir, que lo de adentro es, lo que se cuaja adentro es lo que contamina al hombre. Dicho esto, pasamos a la próxima. La próxima es muy peculiar porque tiene una función específica. Bueno, voy a decir primero lo que significa. La número 6 la traduce la Reina Valera como maldades. Bueno, en contexto coloquial, una persona que sea maldades es una persona traviesa, por lo menos en el contexto, yo diría, latinoamericano. Y eso no es lo que está diciendo aquí Jesús. En ese sentido, la traducción es correcta, pero puede que se malentienda y se tome de una manera muy ligera la traducción. Y es por eso que es importante ir al original. Una de las acepciones, esto es bien importante, una de las acepciones de la palabra ponería en singular, que significa maldad o maldades. Esta palabra, la primera acepción que es importante tenerla en mente cuando uno escucha maldades en este contexto, que estamos Marcos citando a Jesús en griego koiné, significa estado enfermizo o que causa enfermedad. Y en este caso también significa virulencia, significa insalubridad, significa también perversidad, malignidad, y viene del verbo obrar mal, ser perverso, cobardía y bajeza. Es decir, de ese verbo de obrar mal y ser perverso, ponería tiene otro aspecto diferente al de kakos, porque se refiere a algo espiritual, a algo moral, de profundidad. Y cuando Jesús utiliza aquí, obviamente a través de Marcos, está implicando ese estado enfermizo, está implicando ese estado de enfermedad, de virulencia, que daña, que corrompe, que lleva a la putrefacción del interior del ser humano y lo lleva a actuar de la manera en que actúa con este tipo de conductas. Y es por eso que
esta palabra en la número 6, que culmina la primera numeración de lo que hablamos ahorita, ¿no? Las primeras 6 tienen 3 funciones importantes. Las primeras 2, por un lado, resume y categoriza los vicios mencionados hasta el momento y es una forma de concluir, ¿no? De categorizar esos primeros 6. Esa es esas son las primeras 2 funciones que tiene. Y la tercera función es que sirve de puente a las próximas actitudes que están ahora en singular, que vienen ahora. Es decir, el estado, todo estado que tenga la validez de un estado de putrefacción moral y espiritual, lleva a este tipo de acciones, de conductas que han sido mencionadas. Y también tiene la consecuencia de seguir promoviendo las actitudes que se van a mencionar. De nuevo, resumen, categorización de lo dicho hasta el momento y puente que enlaza lo próximo que se va a decir. Seguimos a la próxima. Entonces comenzamos ahora con la próxima que voy a mencionar, con la séptima, las actitudes de carácter. Aquí tengo, antes de seguir con las actitudes, yo preparé para ustedes, para ti, este diagrama, ¿no? Lo que acabo de decir, las maldades, resume y categoriza todo lo dicho hasta el momento y sirve de puente a lo que sigue. Y la próxima es dolos, engaño. La Reina Valera traduce esto como engaño, pero también significa una astucia engañosa, ¿no? Se trata de ser engañoso, una astucia engañosa. Es una perfidia, es un estratagema. Dolos significa, o viene también del verbo doló, que significa engañar, alterar, ¿no? Cuando uno altera algo para falsificar, esa es otra forma de dolos, y disfrazar. La idea es que el disfraz, la falsificación, todo está conducido en dirección o con el propósito de engañar. Entonces, de ahí que se hable de esto como una postura. Porque hay gente que vive un estilo de vida, una postura, andan por la vida con una postura de engaño. Y por eso lo traduce, y la traducción es correcta, en singular. Porque es una actitud de carácter que daña a la persona misma, pero también daña a la comunidad y a la sociedad. La próxima palabra, la próxima actitud de carácter la traduce la Reina Valera como lascivia, y la palabra griega que está detrás de eso es aselgeia, que significa no solamente lascivia, sí significa lascivia, pero en el pensamiento griego hay unos matices que son importantes, que están implicados en lo que es la lascivia. Y la primera acepción es desenfreno. Eso es muy importante, porque así podemos entender qué es lo que lleva la lascivia y qué es lo que está implicado dentro de la lascivia. Y cuando miramos es un aspecto, un carácter específico, una característica específica de la lascivia es que es algo que implica desenfreno. Es una propensión a los deleites carnales, impudencia, desvergüenza, libertinaje. En el caso de la desvergüenza es que vemos que ya la gente no tiene pudor, ¿no? Estas personas que tienen este tipo de actitud de la lascivia como actitud de carácter, no le da pena. O sea, están entumecidos de la perspectiva social, desde la perspectiva del pudor. Ya no tienen pudor y es una desvergüenza en ese sentido. Viene del verbo
aselgaino y significa obrar con insolencia o con descaro. Actuar desenfrenadamente también significa. Aquí en este contexto significa principalmente todo desenfreno, ya habíamos hablado del desenfreno, y desviación sexual, pero también todo tipo de descompostura, el descaro, la falta de respeto, de moderación, de cortesía. Entonces vemos por ahí gente, para aplicarlo a la vida actual, que exigen cierta cortesía y son ellos mismos descortés, que exigen cierto respeto y andan ellos por ahí en ese modo de exigir con una actitud faltando el respeto, como decimos en Puerto Rico, a tutiplén. Es un descaro desenfrenado, una falta de respeto desenfrenada. Que sean protestas, pueden hacer protestas, es parte de la democracia, es parte de la libertad de expresión, pero las hacen de una manera desenfrenada, donde se falta respeto, donde no hay cordura, donde la moderación falta completamente. Y entonces es una forma, ese tipo de forma social, ese tipo de demostración de protesta, es una forma lasciva de protestar en ese sentido. El próximo. El próximo es muy interesante porque son dos conceptos que la versión Reina Valera traduce como envidia. La traducción no puede ser mejor. Sin embargo, se trata de una síntesis de dos palabras en griego, que son, el concepto es el siguiente: oftalmos, poneros. De nuevo, poneros está ahí bien, es la maldad desde la perspectiva moral, ética y espiritual, y oftalmos ya suena de forma, eso es casi español, porque tenemos a los oftalmólogos, ¿no? Los médicos especialistas en las enfermedades de los ojos, y oftalmos significa ojo. Y entonces tenemos aquí literalmente ojo malo, ojo maligno, en el sentido quizás parecido, pero no igual, como lo que tenemos en español como echar mal de ojo. Y en este sentido, en este contexto, sabemos que los rabinos le atribuían un efecto mortal al mal de ojo, es decir, a la envidia, y consideraban el poder siniestro de la envidia como algo muy grave, y por eso es que condenan este tipo de acción, o de este tipo, no es una acción, es una postura, es una actitud de vida. Y es por eso que esto que significa malevolencia, despreciación o envidia, celos, odio, todo eso está implícito en ese concepto de oftalmos poneros, que se traduce aquí como envidia, pero ese es el ojo que se compara y le desea mal al otro porque quizás tenga un auto, un carro más bonito que el de uno, o lo que sea. Si uno ve a una persona que tiene un auto bueno, bendícelo y alégrate. Quizás no te alegra la actitud con la que esa otra persona te mira, porque se cree quizás mayor o superior, porque simplemente tiene un auto bueno y bonito. Pero eso es otra cosa, ¿no? Es la actitud lo que está mal, no el auto. Y no, pues le desea el bien siempre y bendice a las personas. No pasa nada con eso. Pero envidiar es algo que daña al ser humano, daña a uno mismo y daña también a la sociedad, porque también eso lleva esa actitud de estar envidiando todo y deseándole mal a las personas, el mal ojo, o sea, ese ojo maligno, pues no bendice ni a la persona misma, ni a la sociedad, ni a la comunidad. Es algo muy dañino y uno entiende por qué entonces los rabinos de la época
son muy atentos ante esta actitud de carácter pecaminosa y viciosa. Referencia bíblica la podemos comparar también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 15:9 y 28:54. Pero yo no me quiero meter ahí porque queremos llegar al aspecto de lo que es la razón, ¿no? Esa es nuestra pregunta que nos está dirigiendo. ¿Qué dice Jesús sobre la razón? Y como Jesús no era filósofo, él no dio una conferencia sobre lo que es la razón o de lo que es la razón pura y práctica, sino que él en su prédica y en sus enseñanzas dice sobre la razón cosas de forma indirecta. Así que es por eso que no lo hemos visto de forma tan patente, pero vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí a lo que él dice sobre la razón en sus enseñanzas a los discípulos. Estamos en la 9, vamos para la 10. La 10ª. Aquí la Reina Valera traduce este pecado o esta conducta viciosa como maledicencia. De nuevo, se trata aquí de una actitud de carácter viciosa. Es una actitud pecaminosa, ¿no? Un estilo de vida que lleva un estilo de vida pecaminoso. Así que tenemos aquí maledicencia. ¿Qué es lo que está traduciendo aquí la Reina Valera como maledicencia? Bueno, la palabra es blasfemia en el griego koiné, en el griego aquí original, y es casi prácticamente español, ¿no? No hace falta ni traducirla, se puede dejar así. Y significa palabra de mal agüero, palabra impía, blasfemia, calumnia, difamación. Y es un compuesto, podemos analizarlo como un compuesto desde la perspectiva etimológica de la palabra en griego, que viene de blas, que tiene que ver mucho con herir, ¿no? Tiene que ver mucho con herir. Y del verbo femi, que significa decir, hablar, constatar, dar una opinión o contar, enunciar. En este aspecto, pues, es muy claro, ¿no? Se trata de pronunciar palabra de mal agüero en un sacrificio o de blasfemar a o contra los dioses desde la perspectiva griega. Y en ese mismo aspecto, en ese mismo sentido, es que Marcos está aquí dando la palabra de Jesús. Se trata también de pedir cosas excesivas a los dioses desde la mentalidad griega, maldecir, difamar. Y todo eso está también en la mentalidad de la Palestina de la época, judía y también pagana, es decir, los no judíos. Cuando uno menciona esta palabra, todo el mundo sabe a qué se refiere. Y Jesús aquí no hace como yo, que está explicando la palabra en sus detalles, sino que él sabe que los demás saben a lo que él se refiere. Y pues en este contexto se refiere a la blasfemia, es decir, contra Dios, contra Yahvé, contra el Espíritu Santo. Y entonces esta palabra, en el contexto en que se dice esta palabra, relacionada con las otras que se han mencionado y que se va a mencionar, sobre todo con la próxima, la blasfemia es la máxima expresión de la soberbia. Es la máxima expresión de la soberbia. ¿Qué es soberbia? Vamos ahora a eso. La cuarta es, en efecto, soberbia. Y lo que traduce aquí la Reina Valera como soberbia es la palabra griega hyperefanía. Hyperefanía. Hyperefanía significa orgullo, arrogancia, desprecio. Y viene del verbo ser orgulloso, ser arrogante, ensalzar, pregonar. E implica también despreciar. Y la palabra está formada por un prefijo y la palabra principal. El prefijo es hyper, que eso lo conocemos como, por ejemplo, para denominar una conducta excesiva, de mucha energía. La gente le llama, esta persona es
hiperactiva, ¿no? Hyper, en demasía, es activa en demasía. Y lo mismo, el mismo significado lo tiene aquí esta palabra de hyper. Entonces la palabra principal es ephen, del imperativo de femi, que significa, igual que en la palabra anteriores que hablamos, donde aparece femi, significa decir, hablar, enunciar, contar, afirmar, sostener, declarar. Entonces, declarar, contar en forma en demasía, ¿no? Y por eso es que se habla de soberbia, un orgullo, una arrogancia que lleva al desprecio de los demás. Y por eso que en su máxima expresión de desprecio, de creerse algo en demasía, es decir, algo que uno no es, lleva a la máxima expresión, que es la palabra que acabamos de comentar anteriormente, blasfemia, ¿no? Maledicencia, de creerse al punto de uno ser capaz de permitirse, es un descaro también, de blasfemar, injuriar a Dios. Y bueno, yo creo que de esto no hay mucho que hablar, simplemente quería dar cuenta de algunas de las otras acepciones de lo que implica también la soberbia, ¿no? Orgullo, arrogancia, el desprecio, etc. Así que cuando uno escucha a una persona que habla demasiado de sí mismo y lo bueno que es y lo estupendo, y pues ya uno sabe por dónde va la cosa. Entonces, la última. Y aquí estamos en la palabra clave para contestar la pregunta: ¿qué dice Jesús sobre la razón? Porque esta palabra es prácticamente la razón negada. Es la negación de la razón. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo Jesús es que no hagamos esto, que es la negación de la razón. Es decir, para Jesús es algo muy importante ser racional. Contrario a lo que muchas personas creen, que como parten de la premisa de que la fe y la razón se contradicen, piensan que la fe no tiene nada que ver con la razón. Sí, la fe sobrepasa la razón, pero se basa en la razón. Así que vamos a ver todo lo que tiene todo lo que contiene esta palabra, todas las implicaciones que están ahí. Y es sumamente importante. Esto es lo más importante. Tuvimos que pasar por todo este proceso para llegar a esta palabra, que es muy importante. Mira, escucha lo que significa esta palabra para la mentalidad, para la mente helenística de la época de la Palestina de Jesús. Locura. Esa es una de las acepciones principales. Locura. Una persona que dirige su vida negando la razón termina viviendo la vida loca. Literalmente, viviendo la vida loca. Eso le llaman a esto, ellos entendían, los judíos de la época, y la mentalidad helenística de la época, cuando escuchan esta palabra, que es afrosyne, la palabra en griego es afrosyne, que están traduciendo como insensatez, escuchan también la acepción de locura, de demencia, y no es la demencia del diagnóstico médico, sino es una demencia en la conducta, una demencia en una postura de carácter. Significa también tontería, imprudencia, literalmente sin razón, porque es una negación. ¿Por qué digo que es una negación de la palabra razón? Porque cuando uno mira la palabra en griego que dice afrosyne, uno identifica rápidamente esa primera alfa. Y es equivalente a nuestro, en español, al in, ¿no? Por eso que insensato, la negación de sensatez. Igualmente, lo tenemos aquí en griego,
frosyne. La alfa está negando la palabra principal, que sería fren, que sería fren. Entonces estamos negando fren. ¿Y qué es fren? Cuando uno busca el significado en griego, pues fren significa inteligencia, significa espíritu, en el sentido de los procesos cognitivos, que no son procesos biológicos, sino que son procesos espirituales en el sentido del pensar. Significa pensamiento. También significa voluntad y viene del verbo froneo. Y froneo significa tener la facultad de pensar y de sentir. Ser sensato. Tener juicio, buen sentido, ¿no? Todo esto está implicado en este concepto. Es decir, ¿cuán importante es esto para Jesús? Pues mira, lo incluye al final de su listado. Y el hecho que lo incluya al final de su listado no significa que sea el de menos importancia, sino que todo lo contrario, es el de mayor importancia, porque igual que en el número 6, porneiai, maldades, resumía del 6 al número 1, igualmente afrosyne resume no solamente del 12 al 7, sino que resume todo y categoriza todo lo que se ha dicho hasta el momento. Y te lo voy a demostrar. Pero antes quiero decir también otra de las cosas que están negando aquí. Por ejemplo, en griego koine, la palabra frónema significa espíritu, inteligencia, pensamiento. Hay otra palabra que también se construye de la misma manera que fren, con esa raíz, significa que dice frónesis. Frónesis es acción de pensar, inteligencia, buen sentido, razón, prudencia. Otra palabra construida de manera parecida es fronis. Fronis significa entendimiento, comprensión. Es decir, tener una visión donde uno ve el contenido de las cosas, la profundidad de las cosas. Dicho esto, lo que significa todo lo implicado en esta palabra concluye el catálogo, el listado de vicios y pecados, siendo este la fuente más general de todos ellos. Se trata de la ausencia de un entendimiento práctico capaz de observar la realidad y sopesar las acciones a tomar en congruencia con la voluntad de Dios. Es decir, se trata de una razón que va a la profundidad de las cosas con los pies puestos en el piso, ¿no? Sobre el suelo, sin perder la conexión con la realidad. Eso es lo que significa esto. Una razón que ve la realidad como es y la pone ante Dios. De nuevo, una razón práctica que no está desvinculada de la razón teórica, pero es una razón práctica porque se trata de una actitud de vida, de carácter, que se traduce en acciones, que se traduce en conductas, que se traducen en estilo de vida. Y eso es muy práctico en el sentido de que tiene una repercusión real en la vida de las personas y en la comunidad, en la familia y en la sociedad. Es decir, todo esto está implicado. Entonces, igual que en la palabra poneriai, sirve en esta posición como la última que concluye el catálogo de resumen y categorización de todo lo dicho hasta el momento. Es decir, sobre esta base de la insensatez se construye estas actitudes de carácter viciosas y pecaminosas, e igualmente las conductas pecaminosas y viciosas que Jesús
ha dicho hasta el momento. Mira si es importante la razón que Jesús la incluye en este catálogo de una manera contundente, categórica, para que nosotros tengamos, en el caso aquí del texto, para que los discípulos tengan una orientación correcta. Es importante hablar estas cosas de forma explícita. Y es por eso que yo decidí hacer este video, porque es importante que hablemos de forma clara y distinta, como decía Descartes, clara y distinta sobre las cosas que nos está diciendo Jesús en este texto. Es decir, con esto se resume todo lo que está dicho hasta el momento y te voy a dar entonces el diagrama. La insensatez, la negación de la razón, la negación de pensar y reflexionar, de ser inteligente, pero no solamente porque sabes resolver una ecuación matemática, sino porque tienes una conexión con la vida, con la realidad, delante de los ojos de Dios, delante del rostro de Dios. Y entonces, siendo racional, podemos evitar, o es mucho más difícil caer en todo este tipo de conducta. Siendo irracional, siendo insensato, es muy fácil caer en este tipo de error y vicios. Eso es lo que está diciendo prácticamente Jesús con poner e incluir este vicio en este listado. A mí me parece genial. Me parece genial. Sobre todo como filósofo y humanista cristiano, me parece genial. Bueno, ahora vamos a cerrar el paréntesis. Hemos hablado de todas una de estas. Ya sabemos cuán importante es para Jesús la razón en este contexto muy fundamental para lo que es el discipulado. Entonces vamos a concluir. Yo con esto estoy terminando. Quería decir, antes de concluir, entrar en este punto, la conclusión, voy a darle para atrás a esto, la conclusión, habíamos hablado de eso, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es el segundo paréntesis. La palabra o la frase que aquí se traduce como todas estas maldades, ya yo había anticipado algo al principio del video, lee de la siguiente manera, panta tauta ta ponerá. Y tenemos aquí ponerá, ta ponerá como un sustantivo en singular, en una forma de categorización, en una forma abstracta que recoge todo lo dicho hasta el momento. Es decir, la traducción en el sentido está bien traducido, ¿no? Todas estas maldades, pero realmente está en singular. Y una traducción que podría ser muy buena es toda perversidad de esta índole. ¿Por qué perversidad? Porque la palabra es ponerá, ta ponerá. Y es una abstracción que quiere decir la perversidad en general. Todo esto. Entonces, perversidad, porque habíamos visto al principio que esto implica un estado de enfermedad espiritual, un estado de enfermedad moral, ético, o sea, un estado enfermizo. Y todo esto implica esa putrefacción generalizada, ¿no? Es una perversidad. Todos estos pecados son perversidades, ¿no? Porque parten perversidad en el sentido de que se hace algo, lo que se está haciendo incorrecto, está equivocado, totalmente fallido, totalmente enfermo, ¿no? Y es algo que no nos gusta escuchar. A mí no me gusta porque a mí no me gusta que me digan que, por ejemplo, cuando quizás yo caigo en la soberbia o caigo, qué sé yo, en la envidia, no me gusta que me estén diciendo, oye, ahí hay algo erróneo, ahí hay algo que se está cuajando, que es enfermizo. Y
por eso te estás agriando, ¿no? Te estás agriando. Y es cierto que es agriarse, pues no estamos fermentando en el mal sentido de la palabra, donde nos estamos pudriendo por dentro. Es así, no nos gusta, pero hay que decir las cosas de nuevo de forma clara y distinta para tener la orientación correcta, para saber cómo conducirnos en la vida. Y aquí Jesús es muy práctico, le dice las cosas a sus discípulos como son, sin pelos en la lengua, como decimos en Puerto Rico, para que entiendan de una vez y no anden caminando por ahí sin entendimiento y que no le digan después a Dios o a Jesús, no me lo dijiste, no me lo aclaraste. No, aquí está todo de forma clara y distinta. Entonces, terminamos con todas estas maldades, que una traducción que puede recoger el sentido quizás de forma más correcta sería toda perversidad de esta índole, o toda maldad o malignidad de este tipo, de dentro sale y contamina al hombre. Ahora sí concluyo con las siguientes palabras. Aunque la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos ofrece otros catálogos de pecados, de vicios, este específicamente es muy importante porque lo está diciendo Jesús mismo. Es decir, la máxima expresión, la máxima autoridad, el verbo mismo de Dios está proveyendo a sus discípulos este catálogo de vicios, de pecados. No hay nada que venga de afuera que tú puedas ingerir, en este caso específico, que te pueda contaminar espiritualmente. Esto es básicamente lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Pero también nos comunica que solo un espíritu insano y descompuesto, es decir, enfermizo, puede contaminar al hombre, al ser humano, espiritualmente. En otras palabras, de las cavilaciones internas surgen conductas perversas, dañando así al hombre. Esto daña a su vez a las otras personas que están expuestas de una manera u otra a tales conductas. Esto daña a la familia, daña a la comunidad, daña a la sociedad en general. Es por eso que Jesús dice, y cito en el versículo 14, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es el producto de un espíritu contaminado que tiene la capacidad virulenta de continuar contaminando a más y más personas, obviamente del entorno. Número 1, concluyendo, el contexto de este catálogo de vicios o pecados se da dentro de un marco de discipulado, instrucciones y enseñanzas a los discípulos, aunque surge motivado por el debate entre Jesús y los fariseos sobre las leyes de purificación de la tradición o de los ancianos. Dicho debate desemboca en la pregunta fundamental: ¿qué contamina al hombre realmente, al ser humano? En segundo lugar, vimos la diferencia entre las primeras 6 conductas pecaminosas y las subsiguientes 6 actitudes de carácter, sus implicaciones, tanto espirituales como sociales, y cómo éstas están relacionadas entre sí. Y tercero, finalmente pudimos apreciar el rol de la razón en la medida que ésta, es decir, la razón, es negada con una postura o actitud de carácter de no pensar, de no reflexionar, de no ser considerado y de no ser o no querer entender ni racional ni espiritualmente la verdad de la realidad ante Dios. Entonces, tenemos finalmente estos 3 versos bíblicos, que si lo leemos ahora de nuevo, podemos entender la importancia de la razón. Es incluso
la base de lo que introduce todo el listado, porque pensar mal, es decir, equivocadamente, viene de negar la razón, es decir, de un funcionamiento equivocado, lógico, de pensar bien, de pensar lógicamente, de ser racional. Entonces, si tocas la guitarra mal es porque estás haciendo algo equivocado en el arte de tocar la guitarra. Y si piensas mal, estás haciendo algo equivocado en el arte, en la facultad de pensar. Y entonces lleva todo esto a este listado de pecados que para Jesús es de suma importancia, por eso se las da a sus discípulos. Entonces concluimos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una vez más, muchas gracias por tu atención, por permitirme compartir contigo este análisis bíblico, con la esperanza de que pueda ser de ayuda para ti y los tuyos. Y finalmente, solo me queda una cosa, bendecirte. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.